Hola, queridos amigos, y bienvenidos al canal. ¿Os ha pasado alguna vez eso de despertaros a las 3 de la madrugada? No por un ruido, sino por una premonición anónima y heladora de muerte. Aquella noche, yo yacía en mi dormitorio. Estiré la mano, pero solo toqué la fría almohada de mi mujer. A través de la fina cortina, vi su silueta. Estaba sentada en el balcón, encogida, abrazándose los hombros y temblando por el frío penetrante. Suspiré aliviado, pensando que simplemente tenía insomnio. Pero cuando aparté bruscamente la manta para cubrirla, mi mirada cayó al suelo y un escalofrío me recorrió la espalda. En el parqué, desde la puerta de entrada hasta el balcón, se extendía un rastro húmedo, como si alguien acabara de estar allí, goteando agua. Me temblaron las manos. Abrí la puerta de golpe, y lo que vi aquella mañana, todo empezó con la cena de la noche anterior. Mi hermana mayor, Pilar, había venido de visita desde el pueblo, trayendo como regalo unas cuantas truchas de río. Mi mujer, Lucía, de naturaleza dócil, no paraba de trajinar, poniendo la mesa, yendo de un lado a otro. Pero a Pilar nada le parecía bien. Las truchas hay que freírlas con ajo y jamón, y con más sal, que así están más ricas. Así como cocinas tú, solo estropeas el producto, dijo. Miré a Lucía. Ella solo bajó la cabeza en silencio. Yo sabía que mi mujer cocinaba de maravilla, pero decidí callarme. Una hermana es una hermana, y yo soy el hermano pequeño. Discutir solo empeoraría la situación. Después de la cena, Lucía fue a la cocina a recoger, y yo me quedé tomando un café con mi hermana. Ella no paraba de hablar sobre cómo debía ser una buena cuñada, de esto y de lo otro. De repente, bajó la voz. Diego, que me he dado cuenta, tu mujercita te coge dinero y se lo manda a su madre. Todos los meses la veo haciendo transferencias a escondidas. Me quedé de piedra. Pilar, ¿qué dices? Lucía no es esa clase de persona. Mi hermana torció los labios. ¿Qué no? Pues ayer la oí hablar por teléfono. Mamá, espera, rascaré un poco más y te lo envío. ¿Y de dónde saca el dinero? ¿Acaso no es tuyo? El corazón se me aceleró. Tragué saliva. Pilar echó más leña al fuego. Tú te lo crees todo ciegamente. ¿Cuántas chicas de pueblo que se casan con uno de la capital no le sacan las entrañas al marido para ayudar a los suyos? Anda, revisa tu cuenta, y entonces verás. Me quedé en silencio. No quería creerla, pero las palabras de mi hermana se me clavaron en el cerebro. Aquella noche, acostado junto a mi mujer, di vueltas en la cama sin poder dormir. A escondidas, abrí el móvil y entré en la aplicación del banco. El corazón se me detuvo cuando vi 3 transferencias, cada una de 150 euros, todas a un número de cuenta desconocido. La sangre me subió a la cabeza. Me faltaba el aire, así que mi hermana tenía razón. La sensación de traición me ahogaba. Quise arrancar la manta, despertar a mi mujer a empujones y exigirle una explicación en ese mismo instante. Pero me contuve. Me dije a mí mismo que debía averiguarlo todo, pero con delicadeza. A la mañana siguiente, mientras Lucía tendía la ropa en el balcón, me acerqué y me puse a su lado. Intentando hablar con la mayor calma posible, le pregunté: Lucía, ¿tu madre está bien? ¿No está enferma? ¿Quizás necesita dinero para algo? Mi mujer se sobresaltó. Su rostro palideció. Balbuceó: Sí, mamá está bien. ¿Por qué lo preguntas? Como evitaba mi mirada, la sangre me volvió a hervir. Sí sé. Entonces, ¿a quién fueron a parar 3 transferencias por un total de 450 euros el mes pasado? Y no me digas que los ahorraste del dinero de la compra. Lucía se quedó paralizada. Sus manos se aferraron con fuerza a la cuerda de tender. Sus labios se movieron, pero no pronunciaron ni una palabra. En ese momento, Pilar, que había oído nuestra conversación desde abajo, subió corriendo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, y nos miró con aire de suficiencia. El silencio de mi mujer me enfureció. Grité: Te estoy preguntando a dónde fue el dinero. Habla. Lucía se echó a llorar. Su voz temblaba. Yo solo quería ayudar. No había terminado de hablar cuando mi hermana intervino. ¿Ayudar a quién? A los tuyos, ¿verdad? Ya te lo decía yo. Estas son así.
sacándole el dinero al marido, solo piensan en su familia. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Perdí el control por completo. Señalé hacia el balcón, donde el aire de noviembre ya era gélido, como en invierno. Sal ahí y piénsalo bien. Cuando decidas decir la verdad podrás entrar. Lucía abrió los ojos como platos, sin creer lo que oía. Sus ojos se enrojecieron, pero dejó de llorar. Me miró a mí, luego a mi hermana, apretando los labios con fuerza. Sin decir una palabra, salió al balcón. La puerta de cristal se cerró de un portazo. Yo me quedé allí, con las manos aún temblorosas. A través del cristal esmerilado, veía cómo mi mujer se sentaba en cuclillas, abrazándose los hombros. Su pequeña espalda se estremecía con el viento helado. Mi hermana se acercó y me dio una palmada en el hombro. Así se hace. Hay que darle un escarmiento, que si no se desmadra. No respondí. Miré la puerta. Luego giré el pestillo y la llave en la cerradura. No para abrirla, sino para cerrarla por dentro. Me tumbé en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. El reloj dio las 11 de la noche. La habitación estaba oscura. Solo la luz de una farola de la calle se colaba por una rendija de las cortinas, dibujando una pálida franja en la pared. Aguzé el oído. El silencio era extraño, antinatural, ni un sonido del balcón. Seguramente sigue enfadada, pensé. Las mujeres necesitan tiempo para ofenderse y calmarse. Que se quede ahí sentada. Por la mañana hablaremos. Pero no podía dormir. Daba vueltas en la cama. Sobre mi cabeza, el ventilador de techo zumbaba monótonamente. Sus aspas, que llevaban tiempo sin limpiarse, chirriaban a cada vuelta, como si alguien se quejara. Odiaba ese sonido, pero hoy lo escuchaba a propósito, para no oír otro sonido. El sonido que más temía. El silencio del balcón, las 12 de la noche. Me senté y alargué la mano hacia el vaso de agua en la mesilla. La mano me tembló y derramé unas gotas. Me maldije mentalmente. Me sequé la mano en la sábana y volví a tumbarme. Cerré los ojos con fuerza, tratando de obligarme a dormir, pero en mi cabeza daban vueltas imágenes confusas. Lucía, encogida, sentada allí. ¿Tendrá frío? O quizás ya se ha calmado y está de pie, apoyada en la barandilla, esperando a que abra la puerta. Sacudí la cabeza, ahuyentando ese pensamiento. No, si la he cerrado con llave, si quisiera entrar, habría llamado. Y yo no he oído ningún golpe. La 1 de la madrugada. Estaba más despierto que nunca. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Veía con claridad cada veta del armario de madera de enfrente. Empecé a notar los sonidos más sutiles. Una moto que pasaba por la calle, el ladrido lejano de un perro, el goteo del grifo en el baño. Pero no había golpes en la puerta, ni ningún sonido del balcón. Silencio absoluto. La ansiedad empezó a apoderarse de mí. Qué raro, pensé. Ella es temperamental, pero se le pasa pronto. Normalmente, cuando discutimos, se enfurruña un par de horas, y luego es ella la que se acerca a mí para hacer las paces. ¿Por qué esta vez tarda tanto? Las 2 de la madrugada. Ya no podía más. Me senté de un salto y encendí la lamparilla. La luz amarillenta que proyectaba sobre la pared hacía que la habitación pareciera aún más desierta. Miré hacia la puerta del balcón. El cristal esmerilado estaba inmóvil, el pestillo seguía echado, tal como lo había dejado. Bajé la vista hacia el umbral. El rastro húmedo casi se había secado, solo quedaba una mancha oscura. Tragué saliva, tenía la garganta seca. Las 3 de la madrugada. Me levanté y caminé descalzo hacia la puerta. Cada uno de mis pasos quedaba marcado en el frío parqué. Pegué la oreja al cristal, escuchando. El corazón me latía tan fuerte que temí que ahogara todos los demás sonidos. Pero no oí nada. Ni un suspiro, ni un sollozo, ni siquiera a Lucía llamándome por mi nombre, como solía hacer cuando estaba enfadada pero quería reconciliarse. Susurré a través de la rendija. Lucía, ¿estás dormida? Silencio. Golpeé suavemente o cristal. Toque, toque. Silencio. Un frío glacial me recorrió la espalda. Quité el pestillo a toda prisa. Las manos me temblaban tanto que tardé varios segundos en lidiar con la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió. Una ráfaga de viento irrumpió en la habitación.
envolviéndome en frío. El balcón estaba vacío. Miré a mi alrededor, desconcertado. De una esquina a otra, solo había unas cuantas macetas, un tendedero con ropa a medio secar y un pequeño charco en el suelo de baldosas. Miré la barandilla. Allí se veía claramente la marca de una de las botas de mi mujer, con la punta hacia afuera. Me asomé por la barandilla y miré hacia abajo. La calle desierta, bañada por la luz amarillenta y tenue de las farolas. Debajo de un viejo chopo, junto a la carretera, había un bulto blanco. No podía distinguirlo con claridad, y tampoco me atrevía. Me quedé allí, aferrado a la barandilla helada, con las uñas clavadas en la pintura desconchada. El viento nocturno me calaba hasta los huesos, me alborotaba el pelo. Bajé la cabeza, mirando mis pies descalzos y sucios de polvo. Si está bien, ¿por qué se ha ido? Si se ha ido, ¿por qué su huella sigue aquí? Si no está bien, ¿por qué no he oído ni un solo ruido? Decenas de preguntas pululaban en mi cabeza, y sobre todas ellas, como una maldición, resonaba una sola, repetida una y otra vez. ¿Por qué cerré la puerta con llave? ¿Por qué? Llegó el amanecer. Una luz blanquecina y turbia se abría paso a través de la niebla matutina, iluminando mi rostro demacrado. Había permanecido allí 3 horas, apoyado en el marco de la puerta, con la mirada fija en el vacío de abajo. Todo el cuerpo se me había entumecido. Los pies descalzos estaban congelados, pero no podía moverme. Tenía miedo del momento en que tuviera que enfrentarme a la verdad. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar cada rincón de la calle, oí el golpeteo apresurado de unos pies en la escalera. Mi hermana, con el rostro blanco como el papel, irrumpió en la habitación. Jadeaba, con el pelo revuelto, y señaló con mano temblorosa hacia abajo. ¿Ves? Ahí abajo, el bulto blanco debajo del árbol. No respondí, solo asentí, sin apartar la vista de aquel lugar. Mi hermana se acercó a la barandilla. Temblaba. Intentó ver mejor. Entonces, de repente, lanzó un grito desgarrador, se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó en el suelo de baldosas. Dios mío, Dios mío. La niña, ella, no pudo terminar, solo sollozaba desesperadamente. El corazón se me paró. Bajé la vista hacia mi hermana, hacia su mano temblorosa que señalaba en dirección al árbol. Tragué saliva. Tenía la garganta seca y dolorida, como si me hubiera tragado un trozo de cristal. Me aferré a la barandilla. Los nudillos se me pusieron blancos por la tensión. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo y luego los abrí. Tengo que bajar. Tengo que verlo con mis propios ojos. Me di la vuelta y, con paso pesado, entré en la habitación. Las piernas me pesaban como si fueran de plomo. Cada paso me costaba un esfuerzo inmenso. Alargué la mano para coger la chaqueta que colgaba del respaldo de la cama, pero las manos me temblaban tanto que se me cayó. Me agaché para recogerla y tardé varios segundos en agarrarla. Luego abrí el armario para coger las llaves del piso, pero las manos me volvieron a fallar. El manojo de llaves cayó al suelo con un tintineo. Aquel sonido, en la silenciosa habitación, resultó ensordecedor. Recogí las llaves y salí al pasillo. La escalera era larga y oscura. Bajé peldaño a peldaño, sujetándome a la barandilla helada. Cada paso dejaba una marca húmeda de sudor en la baldosa. Al llegar a la planta baja, empujé la pesada puerta metálica. Parecía no querer dejarme salir. Cuando salí a la calle, el frío de la mañana me golpeó en la cara, haciéndome estremecer. La calle estaba desierta. Solo unas pocas personas habían salido a correr por la mañana. Se habían agrupado, susurrando algo entre ellos y señalando en dirección al chopo. Caminé en esa dirección. Cuanto más me acercaba, más pesadas se volvían mis piernas. Las rodillas estaban a punto de doblárseme en cualquier momento. Vi el montón de tela blanca esparcido bajo el árbol. Era el camisón de mi mujer, el que llevaba anoche. Me quedé helado. Todo mi cuerpo se petrificó, la sangre en mis venas parecía haberse detenido. Quise cerrar los ojos, pero, al contrario, se abrieron de par en par, clavados en aquel bulto blanco. Y entonces vi una mano, una pequeña mano pálida, que asomaba por debajo de la tela.
Los dedos estaban extendidos y clavados en la tierra húmeda. En el dedo anular todavía llevaba la alianza, que brillaba con la luz de la mañana. Ya no sentía nada. Simplemente me quedé allí, mirando. Los transeúntes me miraban, susurraban. Alguien corrió a llamar a la policía. Alguien se acercó, intentando hablarme, pero yo no oía nada. Todos los sonidos parecían haberse ahogado. Solo oía los latidos de mi propio corazón y una única pregunta en mi cabeza, que se repetía sin cesar. ¿Por qué saltó? ¿Por qué saltó? Di unos pasos más. Al acercarme, vi su rostro. Estaba girado hacia un lado. El pelo revuelto le cubría la mitad, pero aún así la reconocí. Mi mujer yacía allí, inmóvil, en la postura de una muñeca desechada. Y entonces lo vi. Vi su otra mano, cerrada en un puño, tan apretado que los nudillos se le habían puesto blancos. De ese puño asomaba la esquina de un papel, un trozo de papel arrugado. Me arrodillé. Con mano temblorosa, intenté abrir sus dedos ya rígidos. Tardé varios minutos. Finalmente, saqué la nota. Era una hoja arrancada a toda prisa de un bloc de notas. Solo unas pocas líneas, escritas con una letra desigual y apresurada. La leí y me quedé helado. La releí una y otra vez. Mis labios se movían, pero no podían pronunciar ni una palabra. La llamé por su nombre. Lucía. No hubo respuesta. Eché a correr. Corrí como un loco por la calle, gritando el nombre de mi mujer hasta quedarme ronco. Lucía. Los vecinos abrían las puertas. Sus miradas curiosas se clavaban en mí. Alguien gritó a mis espaldas. «¿Qué pasa, joven?» No respondí. Simplemente corrí. Mis pies descalzos pisaban el asfalto frío. Las piedrecillas se me clavaban en la piel, causándome un dolor punzante. Pero no sentía nada. Corrí de una calle a otra. Miré debajo de cada árbol, en cada arbusto, en cada rincón oscuro. Volqué varios contenedores de basura junto a la carretera, espantando a una bandada de ratas. Una anciana que venía del mercado me miró, negó con la cabeza y murmuró: «Se ha vuelto loco el chaval. Por lo que se ve». Me daba igual. Solo quería encontrar a mi mujer. Y entonces me acordé del teléfono. Lo saqué del bolsillo. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Marqué el número de Lucía. «El abonado al que llama no se encuentra disponible», respondió la voz indiferente de la operadora. Volví a llamar, una y otra vez. La misma voz insensible. Bajé la cabeza, respirando con dificultad. Corrí de vuelta a casa, subí las escaleras como una exhalación, irrumpí en la habitación. Miré a mi alrededor. Las zapatillas de mi mujer seguían cuidadosamente colocadas junto a la cama. Su teléfono estaba sobre la mesa, junto a un vaso de agua medio bebido. La batería estaba casi agotada. Parpadeaba el indicador rojo. Desbloqueé el teléfono. En la pantalla había una llamada perdida de un número desconocido, a las 3 de la madrugada. Devolví la llamada. Nadie respondió. En ese momento, mi hermana subió corriendo desde abajo, con el rostro blanco como el papel. Me agarró del brazo. Su voz temblaba. «¿Y bien, Diego, la has encontrado?» Negué con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. Mi hermana soltó mi brazo, retrocedió unos pasos y se derrumbó en la cama. Su rostro estaba mortalmente pálido. Sus labios se movían. «Dios mío, ¿entonces ha sido por mí? ¿Por mi maldita lengua?» La miré. En sus ojos había un terror genuino. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se tapó la boca con la mano, sollozando. «Soy yo la culpable de todo. Yo le metí ideas en la cabeza. Te azucé contra ella». Ya no podía hablar más. Solo hundió el rostro en sus manos temblorosas. No supe qué decir. Simplemente me quedé allí, mirándola, mientras el caos reinaba en mi alma. Una parte de mí quería culparla, pero otra parte sabía que el principal culpable era yo. Yo, que cerré aquella puerta. Volví a la mesa, cogí el teléfono de mi mujer y abrí los mensajes. El último era un borrador, escrito a las 2:50 y 3 de la madrugada. Solo unas pocas palabras. «Perdóname, pero no puedo más. Mamá está muy enferma. Necesitaba el dinero urgentemente, pero tenía miedo de que te enteraras y te preocuparas por ese dinero.
El mensaje estaba inacabado, sin enviar. El corazón se me heló. Releí esas líneas una y otra vez, sin dar crédito a mis ojos. Así que era eso. El dinero era para el tratamiento de su madre. Se había callado porque temía que yo me preocupara. Y yo no le pregunté. No le di la oportunidad de explicarse. Simplemente escuché a mi hermana. Me enfurecí y la eché al balcón en plena noche. Caí de rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, quemándome las mejillas. No me lo esperaba. No podía creer que todo fuera así. Levanté la cabeza, miré la puerta del balcón, el cristal esmerilado que la noche anterior había cerrado tan despiadadamente. Golpeé el suelo con el puño con todas mis fuerzas, hasta sentir dolor. Soy un marido horrible. En ese momento, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Respondí al instante. Mi voz era ronca. Diga, hola, ¿quién es? Al otro lado de la línea se oyó una voz fría de mujer. Perdone, ¿es usted el marido de Lucía Pérez Garmendia? Soy la médico de guardia de la UCI del Hospital Clínico. Lucía Pérez está aquí. ¿Puede venir inmediatamente? Hola, ¿me oye? ¿Qué le pasa? Está bien. Grité al teléfono, pero al otro lado solo respondieron fríamente. Venga al Hospital Clínico, Unidad de Cuidados Intensivos. Lo antes posible. Tonos. La llamada se cortó. Me quedé helado, todavía con el teléfono pegado a la oreja, escuchando esos sonidos impersonales. Y entonces me levanté de un salto. Eché a correr. Salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras descalzo sobre las baldosas frías. Mi hermana me gritaba a mis espaldas. Diego, ¿a dónde vas? ¿A dónde? No respondí. Abrí la puerta de golpe, me metí en el coche. Las llaves. ¿Dónde están las llaves? Rebusqué en los bolsillos del pantalón, de la chaqueta, frenéticamente, revolviéndolo todo. No las encontré. Salí del coche, corrí de vuelta a la habitación, levanté la manta y las almohadas. Finalmente, las encontré debajo de la cama. Me agaché para cogerlas y me di un fuerte golpe en la cabeza con el armazón de la cama, pero no sentí dolor. Volví a bajar corriendo. Arranqué el motor. El coche salió disparado hacia adelante en la tenue luz de la mañana. Las calles estaban desiertas. Solo de vez en cuando me cruzaba con algún transeúnte. Pisé el acelerador a fondo. El rugido del motor rasgaba el silencio matutino. Semáforo en rojo. No me detuve. Crucé la intersección. Detrás de mí sonaron bocinazos indignados. Me daba igual. Solo quería llegar al hospital lo más rápido posible. El volante temblaba en mis manos. Mis dedos entumecidos se aferraban a él. En mi cabeza, como en un caleidoscopio, se sucedían las imágenes. El rostro de Lucía cuando salió al balcón, su última mirada dirigida a mí. En ella no había ni reproche ni ira, solo una tristeza infinita, como si quisiera decir algo pero no le hubiera dado tiempo. Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esa imagen. No, está bien, se recuperará. Pero, ¿por qué el hospital? ¿Por qué la UCI? Recordaba los detalles más insignificantes de la noche anterior. Cuando ponía la mesa, me sonrió. ¿Por qué ayer no me di cuenta de esa sonrisa? Había algo forzado en ella, algo cansado. Cuando mi hermana habló del dinero, Lucía solo bajó la cabeza en silencio. Pensé que admitía su culpa. Resultó que se callaba porque no podía hablar, porque temía que yo me preocupara. Y yo no le di ni una sola oportunidad. Solo miré las cifras de la cuenta, solo escuché las palabras de mi hermana, y luego le dicté sentencia. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. El frío viento de la mañana me golpeaba en la cara, convirtiéndolas en hielo. No me las sequé. Me merecía esas lágrimas. Me merecía este sufrimiento. Soy el peor marido del mundo. Mi coche giró hacia la carretera que llevaba al hospital. A lo lejos vi el conocido letrero con la cruz roja. El corazón me latía desbocado. Frené en seco justo en la entrada, casi chocando. Salí del coche y corrí hacia adentro. Por la mañana, el vestíbulo del hospital ya estaba abarrotado. El fuerte olor a cloro me golpeó en la nariz. Un olor que se convirtió para mí en el olor de una pesadilla. El llanto de un niño, los susurros de los familiares,
los anuncios por megafonía. Todo se fundía en un zumbido. Corrí hacia el mostrador de información, sin aliento. Señorita, dígame, la paciente Lucía Pérez la acaban de traer a la UCI. ¿Dónde está? La enfermera levantó la vista hacia mí. En su mirada había compasión. Respondió lentamente. Espere un momento. Lo compruebo. Bajó la cabeza y empezó a teclear. Yo me quedé allí, aferrado al mostrador. Temblaba de pies a cabeza. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Miraba a mi alrededor, a los rostros desconocidos que esperaban, a las puertas de las habitaciones bien cerradas. La enfermera levantó la vista hacia mí. La paciente Lucía Pérez está en el box 3 de la UCI. En la segunda planta. Suba por la escalera al final del pasillo y a la derecha. Sin tiempo para darle las gracias, corrí hacia la escalera. El eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío. Al llegar a la segunda planta, corrí por el pasillo. A ambos lados había largos bancos. En ellos se sentaban los familiares de los pacientes. Algunos con el rostro entre las manos, otros con la mirada perdida en el vacío. Box 3 de la UCI. Una puerta blanca, bien cerrada. Sobre ella, una luz roja encendida. Me detuve frente a esa puerta, sin atreverme a entrar. El corazón parecía habérseme parado. Levanté la mano para llamar, pero se quedó suspendida en el aire. ¿Y si no ha sobrevivido? ¿Y si no llego a tiempo para pedirle perdón? En ese momento, la puerta se abrió. Salió una doctora con bata blanca. Su rostro estaba tenso. Me miró y preguntó con voz seca, ¿es usted familiar de la paciente Lucía Pérez? Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. La doctora me miró durante un largo rato y luego suspiró. Pase. Entré en el box. La luz brillante de las lámparas fluorescentes se reflejaba en el frío suelo de baldosas. El penetrante olor a alcohol me golpeó en la nariz, provocándome náuseas. Dentro, médicos y enfermeros rodeaban una cama. No veía a mi mujer. Solo veía unos biombos blancos corridos alrededor y unas siluetas borrosas tras ellos. La doctora me llevó a un rincón, corriendo una cortina. Me miró con seriedad. ¿Es usted el marido de la paciente? Asentí, tragando saliva. Tenía la garganta seca. ¿Cómo está, doctora? La doctora no respondió de inmediato. Miró unos papeles que tenía en las manos y luego volvió a mirarme. Hemos conseguido estabilizar su estado, pero hemos detectado algunos síntomas preocupantes. Mi corazón pareció quitarse un peso de encima al oír «hemos conseguido estabilizar». Pero las siguientes palabras de la doctora me dejaron helado. Síntomas preocupantes. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La doctora me miró fijamente. Necesito hacerle unas preguntas. Por favor, responda con precisión. Asentí, lleno de confusión. La doctora comenzó. Anoche, su mujer comió o bebió algo inusual, probó alguna comida desconocida, tomó algún medicamento. Negué con la cabeza. No. La cena fue normal. Truchas fritas, ensalada, vino. La doctora tomó nota y volvió a preguntar. Durante la cena, se comportó de forma extraña. Quizás se quejó de náuseas, mareos, dolor de estómago. Intenté recordar. No. Estaba como siempre. Comió como siempre. La doctora frunció el ceño. ¿Está seguro? ¿Quizás no se dio cuenta? Me callé. Ciertamente, ¿acaso me había fijado? Anoche estaba absorto en las palabras de mi hermana, en las cifras de la cuenta bancaria. ¿Me fijé en cómo comía mi mujer? Le pregunté cómo estaba. No, no hice nada de eso. Simplemente me senté, lleno de resentimiento e ira, y ni siquiera hablé con ella. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos. Negué con la cabeza, diciendo con voz ahogada, yo. No lo recuerdo con exactitud. Discutimos un poco ayer. No me fijé mucho. La doctora me miró con una expresión extraña. Continuó. Y después de la cena, hizo algo, bebió algo más. ¿Vino alguien de visita? Negué con la cabeza. No vino nadie. En casa solo estábamos mi hermana y yo. Lucía recogió la mesa y luego discutimos. No me atreví a contarle lo del balcón, no me atreví a decir que la había echado al frío y había cerrado la puerta con llave. La vergüenza y el sentimiento de culpa me ahogaban.
La doctora anotó algo rápidamente, luego se detuvo y me miró. Su voz se suavizó. ¿Sabe si su mujer tomaba algún medicamento, cualquiera, incluso vitaminas, hierbas o suplementos? Me sorprendí. ¿Medicamentos? No, mi mujer es sana, no toma nada, salvo a veces pastillas de hierro para la hemoglobina. ¿Por qué lo pregunta, doctora? ¿Le ha pasado algo a mi mujer? La doctora guardó silencio. Me miró, luego miró hacia la cama y después de nuevo a mí. En su mirada leí indecisión y una preocupación no expresada. Finalmente, habló lentamente, pronunciando cada palabra. Cuando la trajeron, la paciente estaba en coma, con las pupilas contraídas y el pulso anormalmente lento. Le hicimos un análisis de sangre de urgencia. Los resultados mostraron que en su sangre había una gran cantidad. Se detuvo, mirándome directamente a los ojos. Me puse tenso, el corazón me latía con fuerza. ¿Una gran cantidad de qué? Contuve la respiración. La doctora continuó. Su voz resonó en el silencio de la UCI. Punto 1. Una gran cantidad de somníferos, suficiente para causar un desenlace fatal si no la hubieran traído a tiempo al hospital. Me quedé helado, sin creer lo que oía. Un intento de suicidio. Mi Lucía. Era sensible, pero nunca pensé que fuera capaz de un acto tan desesperado. Doctora, ¿usted no se equivoca? Mi mujer. Ella no podría. La doctora negó con la cabeza y me tendió el informe con los resultados del análisis. Los resultados son concluyentes. Joven. La concentración de somníferos en la sangre es muy alta. Tuvimos que hacerle un lavado de estómago de urgencia. Cogí la hoja, las manos me temblaban, miraba los números y las letras sin entender nada. Se me nubló la mente. Suicidio. Iba a quitarse la vida, y yo cerré la puerta del balcón con llave, dejándola sola en la noche fría. Pensé que simplemente estaba enfadada, que en un par de horas se calmaría. No sospeché que ya se había tomado las pastillas. No sospeché que había salido al balcón no para esconderse de mí, sino para encontrar la muerte. La doctora me miró con una mirada significativa. ¿Sabe si su mujer tomaba somníferos regularmente o los compró hace poco? Negué con la cabeza. Yo. No lo sé. Nunca se quejó de insomnio. No la vi tomar nada. La doctora tomó nota y me dijo: «Espere aquí un momento. Necesitamos hacer algunos análisis más profundos. Hay otros parámetros que nos preocupan». Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en el pasillo. Me derrumbé en una silla, agarrándome la cabeza con las manos. En mi mente pululaban pensamientos caóticos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por un poco de dinero? ¿Porque en un ataque de ira la eché? ¿O había algo más? Recordé los últimos días. Lucía a menudo estaba cansada, se sentaba pensativa, sola. Le preguntaba, y ella le quitaba importancia. Decía que solo estaba un poco resfriada, nada grave. Yo la creí. No le di importancia. Unos 20 minutos después, la puerta de la UCI se abrió. Salió la misma doctora, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella iba un hombre de mediana edad con bata blanca, probablemente un médico de otro departamento o el jefe de servicio. Ambos se dirigieron hacia mí. Sus rostros estaban tensos. Mi corazón latió aún más rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué son dos? La doctora habló. Joven, acabamos de recibir los resultados de los análisis adicionales y hemos descubierto algo muy preocupante. Se detuvo y miró a su colega. El hombre dio un paso adelante. En sus manos sostenía una carpeta con papeles. La señaló. En la sangre de su mujer, además de los somníferos, hemos encontrado una pequeña cantidad de una sustancia extraña. Este componente no está presente en ninguno de los somníferos conocidos. Lo miré, desconcertado. ¿Una sustancia extraña? ¿Qué es? El médico me miró atentamente. Es un producto químico industrial que se suele utilizar para la conservación de productos agrícolas o en la producción ilegal de pesticidas. Es extremadamente tóxico y, con una acumulación prolongada en el organismo, puede causar daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Fue como si me hubieran echado un jarro de agua helada. Un producto químico industrial, pesticidas. ¿De dónde sacó eso mi mujer? Sacudí la cabeza frenéticamente. No puede ser.
Mi mujer es ama de casa. Nunca ha estado en contacto con cosas así. Deben de haberse equivocado. El médico respondió con severidad. Hemos repetido el análisis 2 veces. Los resultados son idénticos. Y esta sustancia no entró en su organismo de una sola vez. Se ha ido acumulando durante bastante tiempo. Me dejé caer en la silla, incapaz de pronunciar una palabra. Miles de preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Miré suplicante a los médicos. Entonces, mi mujer, ¿se pondrá bien? ¿Se puede salvar? La doctora suspiró. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy complejo. Es posible que tomara los somníferos para quitarse la vida, pero la causa principal que ha debilitado su organismo ha sido este veneno. Hizo una pausa y luego añadió, su voz llena de un significado oculto. Necesito hacerle una pregunta muy importante. Piénselo bien antes de responder. En los últimos tiempos, ¿su mujer ha comido o bebido algo inusual? ¿Alguien le ha dado algo de comer, de beber o para usar? Quien sea, incluidos los familiares cercanos. Esa pregunta atravesó mi cerebro como un rayo. Familiares cercanos. Mi hermana. Recordé cómo, hacía unos días, había traído unas hierbas del monte. Dijo que eran un regalo de una amiga del pueblo, un manjar muy sano. Le dijo a Lucía que hiciera una sopa con ellas. Lucía incluso preguntó, Pilar, ¿y qué hierba es esta tan rara? Mi hermana se rió. Es una hierba del monte, muy sabrosa. Cocínala y ya verás. Y recordé que ayer para cenar tuvimos esa sopa. A mí me pareció un poco amarga, pero pensé que las hierbas del monte debían de ser así. Lucía también comió. Incluso me sirvió más. ¿Y Pilar? Pilar dijo que estaba llena y que no iba a tomar sopa. Levanté la vista hacia los médicos. La sangre se me fue del rostro. Mis labios temblaban. A duras penas pude articular. Hubo una hierba. Mi hermana la trajo. Ayer comimos sopa con ella. La doctora me miró con una mirada afilada como un bisturí. ¿Qué hierba? ¿Queda algo? ¿Puede traerla aquí? Salí del hospital como en un trance. La cabeza parecía desconectada y solo las palabras de la doctora resonaban en mis oídos. Tráigala aquí de inmediato. Cuanto antes, mejor. Conducía a toda velocidad hacia casa, con el alma en vilo. La casa, que consideraba mi fortaleza, se presentaba ahora ante mí como la escena de un crimen, llena de misterios. Me paré frente a la puerta, introduciendo la llave en la cerradura con mano temblorosa. La puerta se abrió. El ambiente familiar me recibió. Pero, ¿por qué hoy todo parecía tan frío y ajeno? Entré, pisando con fuerza las baldosas. Miré a mi alrededor, no como el dueño de la casa, sino como un investigador en busca de pistas. El salón estaba tan ordenado y limpio como siempre. El vaso de Lucía todavía estaba sobre la mesa, medio lleno. Lo levanté y lo olí. Ningún olor extraño. Lo volví a poner en su sitio y miré el fondo. Un sedimento turbio. No sabía qué era. Quizás solo el sedimento del agua filtrada, pero por alguna razón ahora me pareció sospechoso. Con cuidado, cogí el vaso, lo envolví en una bolsa de plástico y lo guardé en mi mochila. Subí al dormitorio. La habitación estaba igual, pero un detalle llamó mi atención. En el tocador de Lucía, los frascos de cosméticos estaban ordenados, pero el pequeño joyero estaba desplazado. Lo abrí. Los pendientes y las cadenas estaban en su sitio, pero su alianza no estaba. Esa misma alianza que siempre llevaba, que nunca se quitaba. Intenté recordar si la había visto en su dedo cuando yacía bajo el árbol. No podía recordarlo. La escena había sido demasiado caótica. No me fijé. Salí al balcón. La puerta de cristal estaba cerrada, pero noté en el tirador una mancha turbia, como de grasa o sudor. Me agaché hacia el suelo. El rastro húmedo se había secado, pero en la baldosa, justo en el umbral, había una fina línea oscura. Encendí la linterna del móvil. Era un pelo, pero no de Lucía. Ella tenía el pelo negro, largo y liso. Este pelo era más corto y de color castaño claro. ¿De quién? Lo recogí con cuidado y lo metí en una bolsita. Entré en el balcón. El viento seguía soplando con frío. Las macetas,
que Lucía cuidaba con tanto esmero, seguían verdes. Miré hacia abajo, al lugar donde había yacido. Luego miré la barandilla. La marca de su bota seguía allí, pero noté otra marca, más borrosa, como si alguien más hubiera estado aquí pero hubiera intentado borrar las huellas. Me incliné, observando. En el rincón más alejado del balcón, detrás de la maceta más grande, vi algo, una colilla. Yo no fumo. Lucía tampoco. A mi hermana tampoco la he visto fumar nunca. ¿De dónde ha salido? La recogí. El filtro aún estaba blanco, no empapado por la lluvia. El cigarrillo se había fumado hacía poco, quizás la noche anterior o esa misma mañana. La metí en la bolsa junto con el pelo. Mientras estaba en ello, oí un ruido en la escalera. Pasos. Unos pasos familiares. Subí a Pilar. Entró en la habitación. En su rostro todavía había espanto, pero cuando me vio en el balcón, sus ojos se entrecerraron. La mirada fue muy rápida, pero me dio tiempo a notarla. «¿Has vuelto, Diego? ¿Cómo está Lucía?» «¿Está bien?», preguntó. Su voz sonaba preocupada, pero por alguna razón sentí falsedad en ella. La miré en silencio, y luego pregunté con la mayor calma posible. «Pilar, dime, anoche, aparte de nosotros, ¿hubo alguien más aquí? ¿No viste a ningún extraño en casa?» El rostro de mi hermana cambió, solo por un instante, y luego volvió a la normalidad. ¿Extraños? No, no había nadie. Me acosté pronto. No vi a nadie. «¿Por qué lo preguntas?», respondió demasiado rápido, con demasiada soltura, como si tuviera la respuesta preparada de antemano. La miré a los ojos. Ella desviaba la mirada. «Pues mira, he encontrado esta colilla en el balcón. Yo no fumo. Lucía tampoco. ¿No sabrás de quién es?». Le mostré la colilla. La miró. Su rostro palideció ligeramente. «Yo... no sé. Quizás. Quizás la tiró el hijo del vecino, o vino algún amigo. Estamos en un tercero. El balcón está acristalado. ¿Cómo se va a tirar algo?». No dije nada. Guardé la colilla en el bolsillo. Mi hermana se quedó quieta, con las manos entrelazadas. Vi cómo le temblaban ligeramente las manos. Continué. «Pilar, ¿y esa hierba que trajiste? ¿Te queda algo? Me gustaría preparar más». Mi hermana se sobresaltó. «¿La hierba?». «Ah, la del monte. Se acabó. Ayer la cocinamos toda». «¿Por qué?». «Vaya», dije. «Qué pena. El médico ha dicho que Lucía podría tener una intoxicación alimentaria. Quieren analizar la comida de ayer». Pensaba llevarla para que la analizaran. El rostro de mi hermana se puso blanco. Sus labios se movieron, pero no pudo decir nada. Un instante después, balbuceó. «¿Intoxicación? ¿Cómo va a ser una intoxicación? Esa hierba es limpia. Mi amiga del pueblo la cultiva ella misma. Me la trajo». La miré sin pestañear. «¿Qué amiga, Pilar? Me gustaría saber si cultivan algo raro. O dame su número. Les pediré que lo comprueben». Mi hermana retrocedió un paso. Su rostro se volvió mortalmente pálido. «¿El número? ¿El número? Ah, la amiga. No me acuerdo. Hace tiempo que no hablamos. Venga, Diego. Dudo que sea por la hierba. Seguramente es por el tiempo. Ella es un poco débil». No dije nada más. Eché un vistazo a la habitación, miré a mi hermana. De repente, todo era diferente. Las paredes familiares, los objetos queridos, ahora me miraban con sospecha. Y mi hermana, en la que siempre había confiado, estaba frente a mí con un rostro surcado por las grietas de la mentira. Salí de la habitación y bajé las escaleras. Al pie de la escalera me detuve y me di la vuelta. Mi hermana seguía allí. Su silueta se desdibujaba en la penumbra y una gran pregunta resonaba en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. Aparte de nosotros, ¿quién más estuvo aquí anoche? No fui a casa. Me dirigí directamente a ver a mi mejor amigo, que trabajaba en la policía. Se llamaba Javier. Habíamos estudiado juntos en el colegio, éramos amigos desde hacía más de 20 años. Nos encontramos en una cafetería de la esquina. Me miró y preguntó: «¿Qué te pasa? Tienes una cara que no veas». No respondí. Solo puse sobre la mesa todo lo que llevaba en la mochila: el vaso, el pelo, la colilla
y le conté todo desde el principio. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró. Su mirada se volvió seria. Te das cuenta de que tu historia ya no es una simple pelea familiar, ¿verdad? Tragué saliva. Me doy cuenta. Por eso he venido a verte. Javier cogió la colilla, la examinó, luego el pelo, luego el vaso. Preguntó, ¿alguien sabe que has cogido esto? Negué con la cabeza. Solo yo y mi hermana. He venido directamente de casa. Javier asintió. Bien, déjamelo a mí. Lo enviaré a analizar, pero todo tiene que hacerse en el más estricto secreto. Nadie debe saberlo. Especialmente tu hermana. Lo miré con ansiedad. Pero si de verdad hay veneno, Javier suspiró. Si lo hay, entonces ya no es un asunto personal tuyo. Afecta a la ley, a la vida de una persona. Entonces tendré que informar a mis superiores y abriremos una investigación oficial. Me quedé atónito. La ley, una investigación, palabras que pensé que nunca me afectarían. Javier me miró. Su voz se suavizó. Sabes que si se descubre que alguien ha envenenado a tu mujer a propósito, es un delito muy grave. Y si esa persona es un miembro de la familia, es aún más imperdonable. Me estremecí. Mi hermana. ¿De verdad ha sido ella? Y si es así, ¿por qué? Miré suplicante a Javier. ¿Qué hago, Javi? Solo quiero saber la verdad. Javier me puso una mano en el hombro. Ahora, vuelve a casa y espera. No hagas nada. No le hagas más preguntas a tu hermana. No dejes entrever que sospechas algo. Si realmente ha sido ella y se da cuenta de que sospechas, empezará a borrar las huellas. Entonces todo se complicará aún más. Tragué saliva y asentí. Javier continuó. Espérame. Me pondré en contacto con el laboratorio. Pediré que hagan el análisis lo más rápido posible. En cuanto tenga los resultados, te llamaré. Pero recuerda, nada de actuar por tu cuenta. Es un asunto serio, que tiene que ver con la ley y la vida humana. No debes hacer nada por ti mismo. ¿Entendido? Volví a casa bajo una lluvia fina. La casa estaba silenciosa y oscura. Encendí la luz. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Todo estaba igual, pero por alguna razón sentía mucho frío. Mi hermana estaba en su habitación. La puerta estaba bien cerrada. Ni un sonido. Me senté a escuchar cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal, cómo el reloj de pared hacía tic-tac. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Miraba el teléfono, esperando la llamada de Javier. Cada vez que el teléfono vibraba, el corazón se me paraba, pero solo eran mensajes de spam y llamadas de publicidad. Me senté y pensé, si los análisis confirman la presencia de veneno, ¿cómo miraré a los ojos a mi hermana? Y si no ha sido ella, entonces ¿quién? Afuera seguía lloviendo, y yo estaba sentado solo en mi casa, rodeado de innumerables preguntas sin respuesta. Sentado en la casa a oscuras, escuchando el ruido de la lluvia, mis pensamientos se embrollaban. Cerré los ojos, intentando poner todo en orden, pero cuanto más lo intentaba, más confuso se volvía todo. Mi hermana Pilar, a la que siempre había respetado, desde la infancia se había ocupado de mí en lugar de mi madre. Fue la primera que me enseñó a escribir. Me defendía cuando me pegaban. Y ahora, en mis pensamientos, era la principal sospechosa. Recordaba su mirada cuando le pregunté por la hierba. En esa mirada no había preocupación por su cuñada, sino miedo. Miedo a ser descubierta. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué enemistad tenía con Lucía? Mi mujer, tranquila, dócil, nunca le había levantado la voz a nadie. Mi hermana, aunque a veces era brusca y le gustaba sermonear, nunca pensé que fuera capaz de hacer daño. ¿Sería por dinero o por envidia? Sacudí la cabeza. No, no puede ser. Luego pensé en mi madre. Vive en el pueblo. A veces viene de visita. Su relación con Lucía era cordial, nunca discutían. Pero recuerdo que una vez mi madre comentó que Lucía no era muy hacendosa, que una nuera debía ser de tal y cual manera. ¿Podría mi madre estar tramando algo? No, mi madre es una mujer sencilla y buena. No podría. Y la empleada del hogar. Teníamos una limpiadora que venía por horas, Marta, del pueblo, tranquila, trabajadora. Lucía la apreciaba mucho, pero ¿qué motivo podría tener? ¿O alguien la contrató?
Recordé que hacía unos días Marta pidió un par de días libres para ir a casa. Dijo que su madre estaba enferma. ¿Sería verdad? Abrí los ojos y miré al techo, a las manchas amarillas de las goteras. Miré el rincón de la habitación donde Lucía solía sentarse a tejer. Se sentaba allí, sonriendo, y decía que me tejería una bufanda calentita para el invierno. Cerré los ojos con fuerza, intentando retener esa imagen. Pero se desvaneció, y en su lugar vi su rostro pálido bajo el árbol, la mano apretando la nota. La nota. De repente recordé que, en mi pánico, se la había dado a la doctora. Estaba en el hospital. ¿Qué decía? Apenas tuve tiempo de leerla. Perdóname. Mamá está muy enferma. Temía que te preocuparas. Pero, ¿había algo más? ¿Mencionaba el nombre de alguien? Intenté recordarlo, pero no pude. La cabeza me daba vueltas. Luego pensé en los vecinos. El tío Manuel, de al lado, entraba a menudo, preguntándole a Lucía por sus cosas. Parecía bonachón, pero por alguna razón me daba la impresión de que a veces miraba a mi mujer durante demasiado tiempo. O la tía Isabel, del piso de enfrente. Le encantaba cotillear. Hablaba mal de Lucía a las otras vecinas. Quizás, por envidia, quería hacerle daño. Me agarré la cabeza. Los pensamientos se arremolinaban como abejas. Pensara en quien pensara. Encontraba un motivo para sospechar. Y luego lo negaba, regañándome a mí mismo por pensar mal de la gente. Son familiares, buenos vecinos. ¿Cómo podrían? Pero si no son ellos, ¿entonces quién? Un extraño, que entró en nuestra casa en plena noche, echó veneno en la comida, la colilla en el balcón, el pelo ajeno. Esas cosas no podían aparecer por sí solas. Alguien estuvo aquí. Alguien estuvo muy cerca de mi mujer. En esa misma noche en que salió al balcón, miré hacia la puerta de la habitación de mi hermana. Seguía cerrada. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Durmiendo o preocupada? ¿Tendrá miedo o estará llamando a alguien para avisar? Me levanté, con la intención de subir, pero volví a sentarme. No. Javier dijo que no hiciera nada, que esperara. Me dejé caer en el sillón, cubriéndome el rostro con las manos. Las lágrimas volvieron a brotar. Sentía pena por mi mujer. Me odiaba a mí mismo y tenía miedo. Miedo de la verdad. Si salía a la luz, tendría que mirar a los ojos a otra persona cercana en esta casa. Tenía miedo de que la línea entre un ser querido y un enemigo resultara ser tan delgada. Vibró el teléfono. Me sobresalté y miré la pantalla. Era Javier. El corazón me latió desbocado. Respondí. La mano me temblaba. Javi, ¿hay resultados? Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba apagada. Sí, hay resultados. Quédate en casa. Voy para allá ahora mismo. 15 minutos después, Javier estaba en mi casa. Entró, empapado hasta los huesos, pero su rostro estaba sereno y su mirada era fría y penetrante. Por su aspecto, supe que había pasado algo importante. Javier se sentó en el sillón de enfrente, sin decir nada, solo sacó del bolsillo un sobre cerrado. Aquí están los resultados del análisis. Acabo de recogerlos del laboratorio. Javier puso el sobre en la mesa, mirándome fijamente. Mi mano temblorosa se extendió hacia él, pero no lo abrí de inmediato. Miré suplicante a Javier. Dime qué hay dentro. Javier suspiró. Su voz se suavizó. En el vaso de agua que trajiste se han encontrado restos del mismo producto químico industrial que en la sangre de tu mujer. La concentración es baja, pero suficiente para sacar conclusiones. El corazón se me paró. ¿Y el pelo? Javier me miró. Ese pelo, tras el análisis de ADN, coincide con el ADN de una persona. Una persona de la que creo, ni siquiera sospechas. Tragué saliva. ¿Quién? Javier no respondió de inmediato. Escrutó la habitación y preguntó en voz baja. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Señalé hacia arriba. En su habitación. No ha bajado desde la comida. Javier asintió. Bien. Que se quede ahí. Acercó una silla hacia mí y bajó la voz. Ese pelo lo he cotejado con la base de datos. No pertenece a tu hermana, ni a tu madre, ni a nadie de vuestra familia. Pertenece a una mujer llamada Marta García, de 32 años, natural de la provincia de Guadalajara. Me quedé helado. Marta García. Nunca había oído ese nombre.
¿Marta? ¿Quién es? No la conozco. Javier me miró con una expresión significativa. Tú no la conoces, pero tu hermana sí. Marta García es la mejor amiga de tu hermana desde el colegio. Eran muy amigas, estudiaron en la misma clase, son del mismo pueblo. Estaba atónito. La amiga de mi hermana. Pero, ¿por qué su pelo está en nuestro balcón? ¿Cuándo estuvo aquí? Javier se encogió de hombros. Eso todavía no lo sé. Pero hay un detalle más importante. Marta García trabaja actualmente en una fábrica de agroquímicos a las afueras de la ciudad. Esa empresa se especializa en la producción de productos químicos industriales, incluido el que hemos encontrado en la sangre de tu mujer. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quieres decir que cogió el producto químico del trabajo? Javier asintió. Muy probablemente. Y alguien la introdujo en tu casa, creó las condiciones para que se acercara a tu mujer. Esa persona tiene que ser de confianza, conocer la rutina de la familia, saber qué come y bebe tu mujer. Miré hacia la puerta bien cerrada de la habitación de mi hermana. Mi hermana. Javier levantó una mano, deteniéndome. No te precipites en tus conclusiones. He ordenado que vigilen a Marta. Si ella es la ejecutora directa, tiene que haber un autor intelectual. Y ese autor, muy probablemente, es quien la trajo aquí, quien tenía un motivo contra tu mujer. Miré a Javier. Mis ojos se nublaron. ¿Qué motivo? Lucía es tranquila, no le ha hecho daño a nadie. Javier guardó silencio un momento y luego dijo: He revisado el historial de llamadas de tu hermana de los últimos días. Hay un número al que ha llamado muchas veces. Lo he investigado. Es el número de Marta García, y su última llamada fue a las 11 de la noche de aquella noche, justo antes de que tu mujer saliera al balcón. Me pareció haber oído mal. ¿A las 11 de la noche? En ese mismo momento, Javier asintió. Exacto. Y después de esa llamada, aproximadamente media hora más tarde, la cámara de seguridad de la tienda de la esquina grabó a una mujer con capucha y mascarilla entrando en vuestro patio. Aproximadamente una hora después, se fue. Temblaba, incapaz de pronunciar una palabra. Javier me miró. Su voz era tensa. Necesito que mantengas la calma. Tenemos una pista clara, pero para una conclusión definitiva necesitamos más pruebas. Voy a solicitar a mis superiores una orden de registro en casa de Marta y llamaré a tu hermana a declarar. Me senté en silencio, mirando hacia arriba. La puerta de la habitación de mi hermana seguía cerrada. En el silencio de la casa solo oía los latidos de mi propio corazón. Javier se levantó y me dio una palmada en el hombro. Quédate aquí, no hagas nada. Volveré en cuanto haya noticias. Abrió la puerta y salió, dejándome solo en la oscuridad con el nombre recién pronunciado de Marta García. Me senté, mirando la escalera, con el caos reinando en mi alma. Marta García. Ese nombre resonaba en mis oídos. La mejor amiga de mi hermana, la que, posiblemente, había echado veneno en la comida de mi mujer. Pero mi hermana, ¿era cómplice o simplemente la habían utilizado? Sumergido en mis pensamientos, oí cómo se abría la puerta de arriba. Pasos familiares. Mi hermana bajaba por la escalera. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos. Me miró. Luego escrutó el salón como si buscara algo. Javier se ha ido. Oí voces. Su voz temblaba. La miré, sin responder. Simplemente miré esos ojos, ese rostro. El rostro de la hermana a la que había querido y respetado durante 30 años. Pilar se sintió incómoda bajo mi mirada. ¿Por qué me miras así? ¿Ha pasado algo? Respiré hondo y dije, con una voz sorprendentemente tranquila: Pilar, quiero hacerte una pregunta. Respóndeme con sinceridad. Mi hermana se quedó helada. Su rostro palideció. ¿Qué pasa, Diego? Me levanté y me acerqué a ella. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. ¿Conoces a Marta García? Todo el cuerpo de mi hermana se estremeció, sus labios se movieron, pero no pronunciaron ni una palabra. Un instante después, balbuceó: Marta es mi amiga. ¿Por qué lo preguntas? Continué mirándola, sin apartar la vista. La noche que le pasó todo a Lucía, ella estuvo aquí. Mi hermana retrocedió un paso. Apoyándose en la pared, su rostro se puso blanco. No, ¿cómo iba a estar aquí?
Su voz se quebró, temblaba. Saqué del bolsillo el sobre que había dejado Javier y saqué la bolsita con el pelo. Este pelo se encontró en nuestro balcón esa noche. Le hicieron un análisis de ADN. Pertenece a Marta García. Le acerqué el pelo a la cara. Explícame por qué el pelo de tu amiga apareció en nuestro balcón en plena noche. Pilar miró el pelo. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Sacudió la cabeza frenéticamente. No, no puede ser. Marta no pudo. No lo sé. Di un paso más. Mi voz empezó a quebrarse. ¿Y qué más no sabes? ¿Sabes que en la sangre de mi mujer hay veneno? El mismo veneno con el que tu mejor amiga trabaja todos los días. ¿Lo sabes? Mi hermana se derrumbó en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, pero no se oía llanto. Me quedé allí, mirándola, y el corazón se me encogió. Habla, la trajiste tú a nuestra casa. La ayudaste a echar veneno en la comida de Lucía. ¿Por qué? ¿Qué malos había hecho? Pilar apartó las manos de su rostro y levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero secos. En esos ojos leí miedo, pero también había algo más, angustia, un dolor que no podía comprender. Me miró, sus labios temblaban. Finalmente, pronunció con voz entrecortada: Diego, yo no quería. No sabía que acabaría así. Marta dijo que solo la debilitaría un poco. ¿Para qué? Para que no te atormentara más. Dijo que tenía una forma de ayudarme. ¿Ayudarte a ti? Estaba atónito. ¿Debilitarla? ¿Que no me atormentara? ¿De qué estás hablando? ¿Quién me atormentaba? Mi hermana bajó la cabeza y sollozó. Tu mujer. Te sacaba el dinero. Te consumía. Yo veía cómo te matabas a trabajar día y noche. Y ella no hacía más que acaparar para sí misma. Me daba pena de ti. Solo quería lo mejor para ti. Retrocedí, sin creer lo que oía. ¿Lo mejor para mí? ¿Querías lo mejor para mí y por eso le hiciste daño a mi mujer? La cabeza me daba vueltas. Miré a mi hermana, a mi querida hermana, con ojos de un extraño. Susurré: ¿sabes para qué cogía a Lucía el dinero? Para el tratamiento de su madre. Está muy enferma. Necesitaba una operación. Tenía miedo de que yo me preocupara y por eso lo ocultó. Enviaba poco a poco. Le costaba mucho, estaba preocupada, pero nunca se quejó. Mi hermana levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par por el asombro. Sus labios se movían, pero no podía decir nada. La miré, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Y tú escuchaste a tu amiga y le hiciste daño a mi mujer. ¿Sabes que esa noche se tomó somníferos? Quería suicidarse por la humillación, por el dolor, por la idea de que su propio marido no le creía. ¿Casi muere? ¿Te das cuenta? Pilar rompió a llorar. Perdóname, perdóname. No lo sabía. Marta dijo que solo un poquito, que no pasaría nada grave. Le quité importancia con un gesto. ¿Nada grave? Mi mujer está en la UCI. Tiene veneno en el cuerpo. Y tú dices nada grave. Me di la vuelta. No quería verla más. Miré el balcón, donde mi mujer se sentó en la noche fría con el corazón roto. Luego miré mis manos, las manos que cerraron aquella puerta, ambos, ella y yo, cada uno a su manera. La empujamos al borde del abismo. Mi hermana, a mis espaldas, dijo con voz temblorosa: Diego, sé que soy culpable, pero Marta. Me di la vuelta. ¿Qué pasa con Marta? Mi hermana tragó saliva. En sus ojos había terror. Marta no solo estaba cumpliendo mi petición. Ella tenía su propio motivo. Dijo que tu mujer era la culpable de la muerte de su hermano mayor. Hace 3 años. Me quedé helado, como si me hubieran echado un jarro de agua helada. ¿Mi mujer culpable de la muerte del hermano de Marta? ¿Cuándo fue eso? Lucía nunca me había hablado de ello. Miré a mi hermana y le exigí: ¿qué historia es esa? Cuéntamelo. Mi hermana, temblando, comenzó a contar con voz entrecortada. Hace 3 años, el hermano de Marta murió en un accidente laboral. Trabajaba en la misma nave que Lucía, antes de vuestra boda. Entonces ella trabajaba en una fábrica en el polígono industrial, en el mismo sitio que él. Murió después del accidente.
La familia de Marta decía que fue Lucía quien incumplió las normas de seguridad y que por su culpa murió. Recordé que, efectivamente, antes de la boda, Lucía había trabajado varios años en una fábrica, pero nunca me había contado nada de ningún accidente. Solo sabía que lo había dejado porque la empresa cerró. Resulta que en su pasado había un episodio tan oscuro. Mi hermana continuó. Marta me contó que su familia demandó a Lucía, pero no hubo pruebas suficientes. El caso se cerró. Guardaron rencor durante estos 3 años. Cuando le conté a Marta mis preocupaciones por el dinero, por el hecho de que Lucía te lo cogía, Marta me dijo: ¿ves? Ya te lo decía yo. Esa tía una vez mató a mi hermano, y ahora está matando al tuyo. Hay que darle un escarmiento. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Un escarmiento? Llaman a un envenenamiento, a una incitación al suicidio, una lección. Miré a mi hermana, a mi querida hermana, que, temblando, me contaba todo esto, y el corazón se me encogió. No de rabia hacia ella, sino de un dolor más profundo, de la comprensión de cómo la venganza puede cegar a una persona. Cerré los ojos y en la oscuridad se me presentaron 2 imágenes. La primera, mi Lucía, una chica tranquila y dócil que cuidaba de su familia. La segunda, Marta, una mujer que durante 3 años había llevado en su corazón el dolor por la pérdida de su hermano, esperando día y noche una oportunidad para vengarse. ¿Quién de ellas era realmente la víctima? Lucía, si es que era culpable, quizás lo fue por accidente, por una concatenación de circunstancias. Y Marta, víctima en el pasado, se había convertido ahora en una criminal en el presente. Un círculo vicioso. La venganza engendra venganza. Y yo estaba en medio de ese círculo vicioso, y el corazón se me partía. Una mitad por mi mujer, la otra, por una lástima desgarradora por mi hermana. Mi hermana se dejó caer al suelo. Sus lágrimas corrían a raudales. Perdóname, Diego. Pensé que era simple. Solo debilitarla un poco para que no pudiera seguir sacándote el dinero. No sabía que Marta tenía otros planes. Dijo solo un poquito. Nada grave. Qué tonta he sido, Diego. La miré y el corazón se me partía. Sabía que me quería, que le daba pena que trabajara tanto. Pero ese amor, utilizado por la venganza, se había convertido en un arma homicida. No podía culparla de todo, pero tampoco podía perdonarla fácilmente. Simplemente me quedé allí, mirándola llorar, viendo cómo nuestra familia se desmoronaba ante mis ojos. Miré el cuadro donde colgaba un retrato de mi padre. Sonreía amablemente desde la fotografía en blanco y negro. Mi padre siempre me enseñó que la familia es lo más importante, que hay que quererse y protegerse mutuamente. Papá, ¿lo ves? Ese mismo amor ha destruido hoy nuestra familia. Me volví hacia mi hermana, mi voz se quebró. Pilar, ¿te das cuenta de que si esa noche, en lugar de escuchar a Marta, te hubieras sentado a hablar conmigo, a hablar con Lucía, todo habría sido diferente? Lucía lo habría explicado todo. Yo lo habría entendido todo, y a ti no te habrían utilizado. Mi hermana levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. No pudo decir nada. Continué. La venganza ciega, Pilar. Hace que la gente deje de ver la verdad, deje de escuchar la voz de la razón. A Marta la cegó la venganza, y a ti el amor. Y las dos os equivocasteis. Mi hermana rompió a llorar, abrazándose a mis piernas. Diego, perdóname, perdóname. Me incliné y le puse una mano en el hombro, sin decir nada. Afuera seguía lloviendo. La habitación se sumió en la oscuridad y las lágrimas. Miré el balcón, donde mi mujer se sentó en la noche fría con el corazón roto. Me pregunté, si desde el principio alguien en esta familia se hubiera atrevido a tener una conversación sincera, habría ocurrido aquella noche. Si le hubiera preguntado a mi mujer por ese dinero, en lugar de callar y sospechar. Si mi hermana me hubiera preguntado por la situación de Lucía, en lugar de escuchar las insinuaciones de su amiga. Si Marta se hubiera encontrado con Lucía para averiguar la verdad sobre los sucesos de hace 3 años, en lugar de albergar venganza en su corazón, quizás no habría pasado nada. Pero en la vida no hay condicionales. Lo que pasó, pasó. Solo queda una amarga lección para todos nosotros.
A la mañana siguiente, llegué al hospital muy temprano. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis pasos resonaba en el suelo de baldosas. El olor a desinfectante era tan fuerte como siempre, pero hoy parecía irritarme los ojos. Me detuve frente a la habitación de mi mujer. Puse la mano en el pomo de la puerta, pero no me atreví a abrir. Había preparado un largo discurso. Iba a disculparme, a contarle todo lo que había averiguado, a decirle que la quería, que le creía, que siempre estaría a su lado. Pero cuando la puerta se abrió, todas esas palabras se evaporaron. Lucía yacía en la cama inmaculadamente blanca. Su rostro estaba demacrado, pálido, los ojos cerrados. Innumerables tubos se extendían desde ella hasta los aparatos que rodeaban la cama. El respirador artificial siseaba monótonamente, marcando el tiempo. Me quedé en la puerta, sin atreverme a entrar. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miró en silencio. Simplemente me miró. No puedo describir esa mirada. No había en ella ni ira, ni reproche, ni rencor. Estaba vacía, como si se hubiera ido muy lejos. Y aquí, en la cama, solo quedaba su envoltorio. Me acerqué, con paso pesado, acerqué una silla de plástico y me senté a su lado. Extendí la mano para coger la suya, pero ella la retiró. Un movimiento apenas perceptible, pero el corazón se me encogió. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarla más. Lucía. Mi voz era ronca. Perdóname. Mi mujer guardó silencio. Levanté la vista hacia ella. Seguía mirándome con esa mirada vacía, y luego cerró los ojos y se giró hacia la pared. Una lágrima rodó por su mejilla, cayó sobre la almohada y se absorbió en la tela blanca. Me senté, mirando esa lágrima, y el corazón se me partía. Quería abrazarla, decirle cuánto la quería, pero no podía. Su silencio era la única respuesta. Me decía que lo que había pasado no se podía borrar. La herida era demasiado profunda, y cualquier disculpa era solo sal en ella. Estuve sentado así mucho tiempo. Quizás 10 minutos, o quizás 1 hora. No lo sé. Simplemente miré su pequeña espalda, escuché el siseo monótono del aparato. Miles de preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Me perdonará? ¿Podremos volver a estar juntos como antes? Y entonces me di cuenta de que estaba haciendo preguntas egoístas. Solo pensaba en mí, en mis sentimientos. ¿Y ella? ¿Qué tuvo que pasar ella? Dije en voz baja. Mi susurro apenas se oía en el silencio de la habitación. Lo sé. Lo sé todo sobre el dinero para tu madre, sobre la hierba y sobre Marta. Sus hombros se estremecieron ligeramente. Un instante después, se giró hacia mí. Esta vez, algo tembló en sus ojos. No esperanza, sino asombro. Me miró. Sus labios secos y agrietados se movieron. Finalmente, pronunció con una voz débil, como un soplo de viento. ¿Y tú sabes lo que pasó de verdad hace 3 años con su hermano? Negué con la cabeza. Lucía cerró los ojos. Otra lágrima rodó por su mejilla. Habló, pronunciando cada palabra con dificultad, pero con claridad. Ese día, intenté salvarlo. Lo saqué de debajo de los escombros. Pero no llegué a tiempo. Todavía tengo una cicatriz en el brazo de un trozo de metal. Levantó su delgada mano y señaló una pálida cicatriz en la muñeca. No puedo olvidar su muerte. Pero ella nunca me creyó. Me quedé helado, mirando a mi mujer, a esa cicatriz. Resulta que durante esos 3 años, no solo había llevado consigo el dolor por la pérdida de un compañero, sino también el odio de su familia. Intentó salvar a un hombre, y la acusaron de su muerte. Y ahora, yo, su marido, también había dudado de ella. Le cogí la mano. Esta vez no la retiró. Apreté su delgada y temblorosa mano contra mi cara y lloré. Lloré como un niño. 1 semana después, todo se aclaró. Marta fue detenida en su lugar de trabajo. En su piso de alquiler, la policía encontró un recipiente con el mismo producto químico. Lo confesó todo. 3 años de venganza se convirtieron para ella en una condena suspendida, al no haber resultado mortal y teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes. Pero una condena suspendida no es libertad. Es un estigma para toda la vida y una mancha que no se puede borrar. A mi hermana, como cómplice,
La llamaron a declarar muchas veces. Al final, fue absuelta de responsabilidad penal, ya que no conocía el grado de peligrosidad del producto químico y colaboró activamente con la investigación. Pero no podía quedarse en esa casa. Cada vez que veía a Lucía, lloraba, temblaba. Un mes después, pidió permiso para irse al pueblo con mi madre. La acompañé a la estación. Nos abrazamos, lloramos, sin decir una palabra. Mi hermana dijo que se iba por un tiempo, que cuando se calmara, volvería. Yo sabía que ese cuando podría tardar mucho en llegar, o quizás nunca. Nuestra casa se quedó vacía. En la mesa ahora solo nos sentábamos dos. Lucía hablaba menos. Seguía cocinando, limpiando, sonriéndome. Pero su sonrisa ya no era tan radiante como antes. Era como una sombra pálida y lejana. A menudo, por la noche, me despertaba y la veía sentada sola en el balcón, mirando hacia abajo. Me acercaba, me sentaba a su lado, sin atreverme a preguntar nada, simplemente sentado con ella, recibiendo el viento frío. El balcón, el lugar donde comenzó la tragedia, se había convertido ahora en nuestra obsesión común. En las noches sin viento, a menudo nos sentábamos allí. Lucía miraba la barandilla, donde en aquella noche fatídica quedó la marca de su bota. Yo la miraba, y el corazón se me encogía. Sabía que miraba al pasado, al momento más desesperado de su vida. Un día, le pregunté en voz baja, ¿me has perdonado? Guardó silencio durante un largo rato, luego se volvió hacia mí. En sus ojos vi una profunda tristeza, pero también una especie de cálida lucecita. No respondió, solo puso su mano sobre la mía. Un ligero apretón, pero lo entendí. No era un perdón completo, era aceptación. Aceptación de que había que seguir viviendo, aceptación de que la herida permanecería, aceptación de que tendríamos que vivir con ello toda la vida. Javier, mi amigo, a veces venía de visita. Me contó que Marta, al recibir la sentencia, se había ido de la ciudad a un destino desconocido. Su familia también trataba de no dejarse ver, avergonzada ante sus vecinos del pueblo. Y mi hermana, en el pueblo, iba todos los días a la iglesia, rezando, expiando sus pecados. Mi madre llamaba, preguntando con voz temblorosa por su nuera. Decía, «Me da mucha vergüenza. Dile a tu mujer que le pido perdón». Se lo transmití. Lucía solo sonrió tristemente, sin decir nada. Ayer salí al balcón solo. Hacía fresco. Soplaba un viento de otoño. Miré hacia abajo, al chopo. Sus hojas ya habían empezado a amarillar. Miré el cielo gris y me pregunté, ¿mi mujer ve todavía algún color? ¿O en sus ojos solo queda el color gris de los días pasados? Oí detrás de mí el arrastrar de unas zapatillas. Salió Lucía. En sus manos tenía 2 tazas de té caliente. Me tendió una y se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos. Nos quedamos en silencio, viendo cómo empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. La taza en mis manos estaba caliente, pero en algún lugar de mi alma hacía frío. Frío por las pérdidas irreparables, por las heridas que no cicatrizan. Lucía dijo en voz baja. Su voz era ligera, como el humo. «Diego, mudémonos». Me volví hacia ella. Seguía mirando a lo lejos. Sus ojos estaban rojos. «No puedo más aquí. Cada vez que salgo al balcón, lo recuerdo todo». Asentí, apretando más fuerte su mano. «Sí, mudémonos. Donde tú quieras, allí iremos». La lluvia arreció. Entramos en la habitación, cerrando la puerta de cristal. A través del cristal esmerilado, el balcón se desdibujaba bajo la lluvia. Allí, en él, murió una parte de nuestra vida, pero sabía que seguiríamos viviendo. Viviendo con las heridas, con las lecciones y el uno con el otro, porque, a pesar de todo, todavía nos teníamos el uno al otro. Cuando escribo estas líneas, mis manos todavía tiemblan, no por el frío, sino porque el pasado no se ha ido. Arde en cada célula de mi cuerpo. Quiero hablaros de las lecciones que no se enseñan en las escuelas. Solo la vida, de la manera más cruel, te obliga a aprenderlas. Lección primera. Nunca juzgues sin conocer toda la historia. Miré las cifras de la cuenta bancaria, escuché las palabras de mi hermana y decidí que mi mujer era una ladrona. No pregunté, no investigué, no le di una oportunidad.
Resultó que detrás de esas cifras estaba el miedo de una hija que teme perder a su madre. Detrás de su silencio, el deseo de no preocupar a su marido. Dicté una sentencia conociendo solo una décima parte de la verdad, y el precio de esa precipitación casi fue la vida de la persona que más quería. Lección segunda. La venganza no soluciona nada, solo engendra más venganza. Marta guardó rencor durante 3 años. Pensó que la venganza le traería alivio, pero al final lo perdió todo: la libertad, la reputación y los últimos restos de conciencia. Y nosotros, los que quedamos, estamos obligados a llevar esta herida del alma toda la vida. Si hubiera podido sentarse a hablar con Lucía hace 3 años, quizás todo habría sido diferente, pero la venganza la cegó. Lección tercera. El amor también debe ser razonable. Mi hermana me quería. Le daba pena que trabajara tanto, que mi mujer me cogiera dinero, pero ese amor, desprovisto de sabiduría y comprensión, fue utilizado por el mal. Pensó que protegía a su hermano y en realidad lo empujaba al abismo. No basta con querer. Hay que saber escuchar, ponerse en el lugar del otro, preguntar antes de actuar. Lección cuarta. La familia es el lugar más vulnerable, porque confiamos incondicionalmente, y cuando surge la sospecha, duele más que cualquier golpe externo. Yo sospeché de mi mujer sospechó de sí misma, mi hermana sospechó de la bondad de los demás. Y todas esas sospechas, mezcladas con la venganza ajena, casi destruyeron nuestra familia. Amigos, en cada familia hay algo de lo que no se habla: preocupaciones, dificultades, sacrificios silenciosos. Mi mujer se sacrificaba, sufriendo en silencio para que yo no me preocupara. Yo no vi esos sacrificios, mi hermana no vio esas preocupaciones, y todos pagamos por ello. Miro a mi mujer ahora. Cada día es un día en que intenta seguir adelante. La herida en su alma, quizás, nunca cicatrice por completo. Arderá, como un recordatorio de una fría noche de invierno, de una puerta de balcón cerrada, de unas gotas de somnífero que entraron en su cuerpo. Pero está aquí, me coge de la mano, se esfuerza cada día, y para mí eso es suficiente. La última lección que aprendí: a veces, perdonar no significa borrar el pasado, significa aceptarlo y elegir seguir adelante juntos. ¿Hay en vuestra casa alguien que sufre en silencio? ¿Hay un dolor que arde y del que no sabéis nada? No esperéis a que sea demasiado tarde para comprender que la felicidad es mucho más frágil de lo que parece. Esta tarde, he vuelto a salir al balcón, no para castigar, no para huir, simplemente para sentarme allí, mirar las flores que cuida Lucía, los últimos rayos de sol que se cuelan por la barandilla. El balcón para mí ya no es un lugar de pesadilla, es un lugar de recuerdo, un recordatorio de lo frágil que es la felicidad, de cómo el silencio puede matar el alma, de cómo un acto irreflexivo puede destruir todo lo más valioso. Mi mujer, en casa, prepara la cena, me espera. Cada día que vivimos es un día en que aprendemos juntos a sanar. No es fácil, pero nos tenemos el uno al otro. Si esta historia os ha conmovido, por favor, deteneos un momento. Mirad vuestra casa. ¿Hay alguien que sufre en silencio? ¿Hay un dolor del que nunca habéis preguntado? No esperéis a que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar mi historia. Si la consideráis instructiva, compartidla para que otra persona reflexione. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos las próximas historias.